Y arrancamos con el nuevo capítulo del Camino del Superhombre. Ya tenemos 5 capítulos que si nos unimos vamos a ir encontrando algún sentido a este trayecto de estos capítulos que vamos dando acerca del Camino del Superhombre. Hablando del Camino del Superhombre, estamos viendo una imagen que aparece en la pantalla porque estamos transmitiendo en vivo. Saludo a las personas que se están comunicando, que están entrando. Estamos viendo la imagen del niño Dios. En la clase pasada estuvimos hablando del nacimiento del iniciado. No estamos hablando del nacimiento de Jesús, estamos hablando del nacimiento del iniciado. Jesús es la guía o es el camino que nosotros debemos de seguir, porque está hecho todo la parte del camino de Jesús, la vida de Jesús, la hicieron en una especie de arcanos. Va cada vez de cero a más. Empezamos a ir entrando lo que es en materia. El camino del superhombre es el camino de usted mismo, el día que usted toma conciencia de sí mismo. Por eso decía Juan el Bautista, mi voz es la que clama en el desierto, porque nadie lo escuchaba. Y así somos nosotros, no escuchamos esa vocecita de ese pequeño niño que nosotros tenemos en nuestro pesebre, que es el corazón. Cuando comienzan a hacer esa inquietud dentro de el iniciado, la palabra iniciado significa iniciar a cada momento. El iniciado es aquel que se inicia a cada momento empieza la iniciación. Ese niño es una representación completa de nuestra conciencia, de nuestro ser. Cuando tomamos conciencia de eso, se convierte en lo que nosotros conocemos como la Navidad o el Niño Dios. Empezamos con el tiempo cero, por eso es que solamente aparece el nacimiento de Jesús o del Niño Dios, pero después no aparece hasta la edad de los 12 años. Podemos ver ahí en esta lámina, podemos ver que Jesús volvió a aparecer su ministerio en su camino de los 12 años. A los 12 años llegó al templo a platicar. Aquí pasó algo muy interesante. Jesús se pierde a su papá y a su mamá, que es José. Te han andado buscando, le dijo, según la Biblia, y después dice, no, pero tengo que atender a los negocios de mi padre. Aquí hay algo muy importante que tenemos que aprender. El camino de la iniciación, todo esto ha sido expuesto en una forma iniciática, en un camino que cada vez vamos a ir aprendiendo cómo es el camino verdadero e iniciático. Jesús es un maestro que enseñó iniciación y cada paso de la Biblia ha sido llevado para dar un arcano, una enseñanza, algo oculto. Por eso es que la Biblia es matemática. El que no entiende Cábala no puede entender la Sagrada Escritura. Está escrita en Cábala, está escrita en códigos. Entonces aquí estamos viendo, en este código, estamos viendo la imagen de este niño, que no es otra cosa que cuando nosotros empezamos a tomar decisiones. En este momento, este niño está pasando por un ritual
como lo vemos aquí, el niño Jesús está pasando por un ritual donde se le es presentado los 4 elementos de la naturaleza para convivir y compartir con ellos. Se le es presentado también lo que es la existencia, los cuatro elementos de la naturaleza. Podemos ver los 4 elementos que es la tierra, el agua, el fuego y el aire. Entonces, de la edad de 12 años, él toma conciencia de sí mismo y comienza a convertirse en un verdadero superhombre. Ese es el camino del superhombre. Eso equivale a tener la responsabilidad dentro de sí mismo, tomar una gran responsabilidad. Podemos ver que el número 12 es el dominio completo de la materia. El apostolado, o sea, el número 12, es cuando se dominan los 4 elementos de la naturaleza. Ese dominio dentro de esa naturaleza que nosotros desconocemos. Pero para esto tenemos que aprender a dominar esa naturaleza interior. Esta enseñanza es iniciática, no es una enseñanza de creencia. Esto es de ponerlo en práctica. Ahora vamos a entregar una herramienta muy importante para transmutar o transformar nuestra agua. Porque nosotros somos 100% agua. Nosotros somos una computadora completa. Lo único que nuestro software, o sea, nuestra computadora, nuestra programación está en el agua. Somos el 90% de agua. Es ahí donde está toda la información de todos nuestros ancestros. Toda la información que traemos de vidas pasadas o de esta vida, o la información que pone la naturaleza. A eso se le conoce con el nombre de ego. Eso es completamente el nombre de ego. Interesante. Interesante que vamos tomando forma en este capítulo. Vemos una toma que dice destino, el ahora, la existencia, pasado, presente y futuro. Eso es completamente lo que nosotros conocemos como vida. Y están las palabras que vimos la vez pasada, que son sujeto, objeto y lugar. Esta clave, o estas palabras mágicas, son muy importantes para poder descubrir, y es el empiezo cuando la persona empieza a darse cuenta de dónde está, a autoobservarse y a dominar lo que es el tiempo. Sin esto no puede dominar el tiempo. Parece ser de que esta clave es tan importante que es la clave reina del iniciado. El iniciado a cada momento tiene que darse cuenta, con esta misma palabra, tiene que darse cuenta en dónde está. Esto se ocupa para muchas cosas. Por supuesto de que vamos por partes. En esta parte de Jesús a los 12 años, vemos aquí, a los 12 años, Él está tomando control sobre sí mismo. Es un ritual. Cuando estamos viendo, cuando el niño está pequeño, cuando el niño está naciendo, es cuando nosotros no hemos tomado conciencia de sí mismo. No hemos tomado la decisión. Andamos todavía por ahí
caminando, hablando en creencias, en cosas, pero no somos iniciados. Tenemos conocimientos, pero no somos iniciados. Podemos tener los mayores conocimientos, pero no somos iniciados. Por eso es que cuando se acercó un gran maestro a Jesús le dijo, Nicodemos, ¿qué puedo hacer para entrar al reino de los cielos? Tienes que nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Quiere decir que quiere decir que nosotros no existimos durante no tengamos conciencia de nuestra propia existencia. Nosotros no existimos porque estamos dentro de un caos. No somos dueños. Si nosotros nos duele la cabeza y no somos capaces de saber por qué nos duele la cabeza, es que no tenemos control. Si nosotros estamos sin dinero económicamente y no sabemos por qué, es porque completamente no tenemos control. No sabemos ni por qué nos suceden las cosas. Por eso, no sabemos quiénes somos, ni de dónde venimos, ni para dónde vamos. Completamente en este momento, Jesús estaba pasando ese ritual. Por eso es que se pierde de su madre y su padre. Y su papá. Porque en esta parte, el iniciado, no quiere decir que usted porque tiene 70 años y empieza el camino de la iniciación, empieza en el camino cuando Jesús llegó a los 12 años. Toma conciencia de su existencia, decide existir completamente, porque no existe. La vida completamente es un caos. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es un caos, completamente. Pero no tiene un orden. Es cuando comienza el iniciado a tomar orden. Comienza a tomar lo que es la existencia por sí mismo. Esa es una parte muy importante dentro del camino del iniciado, del camino del superhombre o el camino del Cristo. Nosotros no nos podemos decir cristianos cuando ignoramos la parte que se llama cristiano. Cristo, desconocemos esa parte. Somos anticristos. Somos el anticristo completamente. Ahora podemos ver que este niño, a los 12 años, comienza a tomar conciencia de su alrededor, de sí mismo. Y aquí hay una parte muy importante que es esto. Él se desliga o rompe los lazos paterno y materno, terrenal. ¿Por qué? Porque papá y mamá representan el pasado. Papá y mamá representan nuestro pasado. Él rompe con el pasado. Por eso es que aparece en la Biblia de que se pierde de su mamá y su papá. A los 3 días lo encuentran. Todo esto está hecho en Cábala. Y lo encuentran hablando en el templo con los ancianos, con los venerables ancianos del templo. Y cuando le preguntan, le dice, estoy atendiendo los negocios de mi padre. Completamente. Él ha roto los lazos de papá y mamá. Él es completamente responsable de sí mismo. Y eso es el paso completamente para llegar a para tomar el camino del superhombre, la responsabilidad. Hay personas que llegan a los 45, 60, 70 años y todavía depende de su mamá. Es que mi mamá no me da permiso, es que mi mamá aquí, mi mamá allá. O sea, prácticamente tienen mamitis.
otros tienen papitis. Eso significa completamente que dependen de algo. Si vemos ahí vemos que una persona que no puede romper una relación, podemos ver que le hace falta padre. Y una persona de que no puede tomar decisiones, le hace falta padre. Porque el padre es la dirección. La madre es la forma, el amor, la ternura. ¿Ok? Y una persona que no puede amar, le hace falta madre. Porque hay unos que tienen padre y otros que no tienen, unos que no tienen padre y otros que no tienen madre. Hablando en mexicano, eso sería como un insulto, pero vamos a tomarlo por el lado más amable. De eso se llama esta parte, vamos a ir viendo los arcanos o los misterios del camino hacia este camino hacia el superhombre. En la próxima clase vamos a tener otra parte de este drama, que alguien piensa que hablar de Jesús es hablar de su biografía, de su historia, buscar dónde nació, con quién andaba, cuáles eran sus amigos, qué es lo que hacía, tenía novia, no tenía, qué pasó. Todo eso es cuestión de ellos saber o informarse, investigar la vida de Jesús. Pero eso no es el camino, eso no es la realidad. La realidad es buscar la iniciación, porque la Biblia está codificada para sacar al hombre de la miseria en que se encuentra y llevarlo a una elevación completamente de superhombre o de un Dios, sabiendo los secretos de la Biblia, no completamente estando y entrando en una teoría, en unas clases, en una comunicación, en creencias, de una creencia a otra. Hay personas que hay muchas creencias muy buenas, pseudo-esotéricas, y cualquier persona que estudie esoterismo o estudie gnosticismo o estudie chamanismo o cualquier cosa y no lo pone en práctica es completamente una persona creyente. No ha practicado, no tiene efectos completamente. Simplemente hay que ver cómo se manifiesta la vida de esta persona. Si algo tú lo sabes y no te sirve, entonces no te sirve, no tienes absolutamente nada. Porque aquí, como dicen, sos o no sos, el ser y el no ser de la filosofía. Aquí vamos a entregar una técnica, por ejemplo, esta técnica para poder comenzar a entrar por el camino de la iniciación es conocerse a sí mismo. Pero alguien dice, yo me conozco a mí mismo. Sí, mi nombre es fulano de tal, yo me conozco a mí mismo. Claro, ¿cómo se conoce a sí mismo? Si no sabe qué valor tiene, ni sabe cuántos defectos tiene, o qué es lo que le aqueja. Si él no sabe por qué le duele la cabeza, ni sabe cortarlo, entonces completamente no tiene la conciencia completa. Si no tiene la vida que quiere y tiene mucho conocimiento espiritual, puede ser muy espiritual, y un triste dolor de estómago lo pone a temblar, es porque no tiene control, no tiene conciencia, no tiene existencia. En este camino hay que aprender a hacer. Este camino es práctico. Este camino es completamente práctico. Este camino no es de teorizar, ni saber más que otro, ni creerse más que otro, ni leer más libros que otro. No, aquí solamente es hacer, que te funcione. Si lo que haces no te ha funcionado, no tienes los objetivos que tú tienes, completamente no eres un iniciado.
No tienes que saber cuántos defectos tienes. Sabes que tú eres lujurioso, que eres iracundo, que eres esto. Sabes que todo eso lo tienes claro. Eso es indiscutible. Pero la cosa es cómo transformar esa parte. Que lo vamos a la moral. Estamos hablando de una carga completamente en nuestra espalda. A nosotros nos vendieron completamente lo que es un pecado. Nos vendieron la carga del pecado. Y esa es una forma de amarrarnos. Esa es una forma de manipulación. Que tú tienes pecado, que eres pecador por mi culpa, por mi grandísima y sabrosa culpa, esto, que lo otro, y entonces cometemos los mismos errores, y los mismos errores, y los mismos errores, y los mismos errores de siempre. Y conocemos de punta a punta lo que son nuestros defectos psicológicos, pero solo de teoría. Completamente todos esos defectos psicológicos o toda esa información que nosotros tenemos en nuestro ADN, en nuestra agua psicológica, en nuestra agua, en nuestro cuerpo, porque nosotros somos 100% agua, hasta nuestra carne es agua, 90% agua, 95% agua. Y es ahí donde está toda la información. Alguien piensa que toda la información está en la cabeza. No, está en todo el cuerpo. Cada célula, cada átomo de nuestro cuerpo tiene una información. Lo importante no es saber que existe una información, sino sacar esa información y cambiar esa información. De eso se trata. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Si siguen con paciencia, vamos a tener una técnica con la cual vamos a empezar a desarrollar lo que es esa parte, a transformar completamente esa agua y trabajar completamente con los 4 elementos de la naturaleza, que es la tierra, el agua, el fuego y el aire. Eso es completamente lo que aprendió Jesús a los 12 años, ahí, en ese ritual que le hicieron los judíos. Aquí en la Iglesia Católica lo hacen cuando los niños tienen 12 años, van a la confirmación. Las niñas cuando tienen 15 años les dicen, ya dejaste de ser niña, ahora pasas a ser mujer y te presentamos ante la sociedad. Completamente es eso lo que están haciendo ahí en esa parte de Jesús a los 12 años. Estamos hablando que él está tomando responsabilidad de sí mismo. Está conociendo su parte negativa y su parte positiva. Y Jesús es la representación de cada uno de nosotros, como dijimos. Jesús es la representación de cada uno de nosotros porque Él es el camino que conduce a la luz. Es la representación de cada uno de nosotros. Cuando el niño está pequeño, representa cuando nosotros no tenemos ningún conocimiento y no hemos tomado completamente la iniciación. No hemos tomado completamente esa decisión de la existencia. No hemos tomado esa decisión de ser iniciados, no lo hemos descubierto. No tenemos esa capacidad. Por eso andamos como niños, cometiendo errores y errores y errores, los mismos cada día, el mismo cada día, otra y otra vez. Es porque vivimos en un caos completamente. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. También decía Bautista, el Juan, decía, yo soy la voz que clama en el desierto. Nadie lo escucha. ¿Por qué? Porque completamente a esa vocecita nosotros no la escuchamos. La vocecita de ese Dios.
pero cuando la escuchamos se convierte completamente en una verdadera Navidad. Esa es la verdadera Navidad. Comienza a nacer y comienza a nacer el sol y a caminar del sol del norte hacia nuestro sur. Agarramos el norte hacia nuestro sur. Ahora vemos la parte esta muy importante que estamos viendo, que es esta parte bastante importante para nosotros, que es la clave sol, sujeto, objeto y lugar. Podemos ver en la parte de arriba que tenemos el tiempo futuro. Tenemos en la parte de abajo el tiempo pasado. Y tenemos un cono, el cono del futuro y el cono del pasado. Y tenemos el cuadro del observador, o el cuadro de las 4 dimensiones, o el cuadro de nuestra dimensión. Es donde nosotros nos movemos. El momento que nosotros aplicamos esta técnica, entonces comenzamos a subir esta escala. Se le conoce como la escala de Jacob. Pero ¿cómo funciona esto? Vamos a aclarar un poco. La palabra destino quiere decir a dónde llegamos. Para llegar a algún lugar, tenemos, por ejemplo, si nos dirigimos a alguna tienda, el nombre de la tienda, a ese es nuestro destino. La palabra destino significa llegar a nuestro objetivo. Pero para que nosotros dirijamos a un carro, si tenemos un GPS, le ponemos la dirección donde queremos llegar. Eso sería el destino. Entonces, nuestro GPS es la información que nosotros tenemos en nuestro pasado para que se manifieste en nuestro presente y observar directamente nuestro camino hacia nuestro destino. Eso se le llama el destino, no que yo te voy a leer el destino, ven que vamos a leer el destino, que esto, todo, el destino tú lo puedes cambiar a la hora que tú quieres, cuando tú puedes cambiar toda la información que tienes en tu interior. Cambiando la información de tu agua, puedes cambiar el destino. El destino es simplemente tu GPS donde tú vas a llegar. Si le pones información errónea, te va a llevar donde tú no quieres. Y eso lo puedes comprobar con tu GPS del carro. Pone información que no quieres y vas a ir a llegar donde tú no quieres. Entonces, cuando tu GPS te lleva a donde tú no quieres, es porque no tienes control sobre eso. El ahora son los 3 tiempos juntos. El cono del futuro, el cono del pasado y el cuadro del presente. Completamente eso se le conoce el ahora. Vivir en el ahora. Quiere decir vivir en los 3 tiempos del pasado, el presente y el futuro. Ahora vamos a otra parte que es la existencia. ¿Qué es existencia? Existencia es una decisión. Tú no existes. Durante no has tomado la decisión de existir. No existes, completamente estás en un vacío, completamente en un cero, simplemente con un germen en el interior, papilando nada más, pero no existes.
porque la existencia es una decisión, es similar al destino. La existencia es una decisión donde como tú quieres manifestarte. Por ejemplo, mi nombre es Oscar. Sería la S, sujeto. Soy Oscar. Y como Oscar existo, porque yo lo decido. ¿Ok? Entonces vamos a aprender a manejar esta parte. Y también tenemos la O, que es la decisión, el objeto. ¿Cuál es mi intención? ¿A dónde quiero dirigirme? ¿Qué es lo que quiero? Eso significa la O. Y la L significa el lugar. Quiere decir que cuando ponemos estas tres letras a jugar, sujeto, objeto y lugar. Oscar, ¿cuál es mi intención? ¿Qué es lo que quiero? Llegar y transmitirles a todos ustedes este conocimiento. Y también tenemos el lugar de donde estamos transmitiendo, que es en Houston, Estados Unidos. Entonces eso sería una existencia y eso sería también vivir en el ahora. El tiempo futuro, el tiempo pasado y el tiempo presente. Funciona de esta manera. Tiempo futuro es donde tú metes toda tu información nueva. Y tiempo pasado es donde se guarda. Y el tiempo pasado saca la información que necesitamos para llegar al presente. Es al centro. Después tenemos pasado, que dijimos que el pasado es el que comienza. Comenzamos con el pasado. Toda la información que tenemos en nuestro pasado, o sea, en nuestro subconsciente, se manifiesta en nuestro presente. Es toda la información, por eso vamos a cambiar esa información y ese es el chiste. El chiste no es saber mucho, sino el chiste es saberlo hacer y cómo hacerlo. Ese es el chiste. El chiste no es que te llamen maestro ni que te llamen avatar. El chiste es que hagas y que esto te funcione y que te sirva a ti y a toda aquella persona que te escuche. Entonces tenemos pasado, presente y futuro. Es la parte más importante. Y de todos estos tres juntos se les conoce con el nombre de el ahora. Vivir completamente en el ahora. El aquí y el ahora. Quiere decir estar presente en cada momento. Bueno, estimados amigos, yo creo que nos pasamos un poquito de tiempo, pero agradecemos a todas las personas que han participado. Esto va a quedar grabado aquí en un video y va a ser colgado también otra vez. Toda esta información es importante. Vamos a tener otra parte, pero creo que se entienda perfectamente. La Biblia no es para leerla, no es para creerla, no es para aprenderse versículos. La Biblia está codificada y es lo que estamos develando, la codificación. ¿Por qué el niño Jesús a los 12 años perdió a su mamá y a su papá? No, porque es muy lindo, claro. Ok, podemos ver. ¿Por qué Jesús, cuando está pequeño, se le conoce con el nombre de Navidad? Y hay muchas personas que tienen esa misma información. Entonces quiere decir de que estamos hablando de una iniciación. El camino de Jesús no es el camino de Jesús, sino el camino de cada uno de nosotros. El camino del iniciado, el camino del superhombre. Hasta aquí mis palabras, sin antes darles oportunidad de que me escriban. Si tienen algún comentario, está saliendo mi número de teléfono
en la parte de abajo. Pueden comunicarse conmigo si tienen alguna inquietud. Gracias, agradecido todos los días. El viernes a las 12 del día estamos dando otra parte de las Sagradas Escrituras y del camino del iniciado, el camino del superhombre. Gracias. Hasta aquí mis palabras.